Estamos en el libro de Romanos. Ya he venido compartiendo esto y ustedes han dado seguimiento sin duda. Estamos en el libro de Romanos y de principio hablamos de que Romanos no era una carta fácil, no es una porción en la Biblia fácil de estudiar. Pero para mí ha sido bueno, no sé si para todos ustedes. Yo me he divertido yendo capítulo tras capítulo y ya estamos llegando al capítulo 10. Así que capítulo 10 de Romanos, y aquí tenemos enseñanzas sumamente lindas. Debo compartirles y recordarles lo siguiente. Pablo desde el primer capítulo viene hablando tanto a los judíos como a los gentiles. Y los gentiles son todas las naciones o todos los pueblos que no sean pueblos judíos. Así es como se los denominaba en aquel entonces, los gentiles. Quiera o no, nos han dicho que somos gentiles, ojalá en el buen sentido. Y Pablo habla de tal manera que puedan entender o podamos entender cuán necesario es conocer el Evangelio. Todo el libro de Romanos habla del Evangelio de Jesucristo. Habla de la condenación de aquellos quienes den la espalda al Evangelio de Jesucristo. Por eso es que en el capítulo 3 declara y dice: no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. Que viene a encontrarnos en los siguientes capítulos 4, 5, 6, la gracia de Dios, la justicia de Dios, el hecho de que Él nos ha escogido, de que Él nos ha llamado y que somos sus hijos. Capítulos 9, 10 y 11. Les mencioné, Pablo hace como un gran paréntesis y se dirige a los judíos. Quizá nosotros pensemos aquí, muy poca relación tengo con judíos o ninguna relación tengo con los judíos. ¿Por qué tenemos que hablar y conocer tanto de ellos? Bueno, interesante porque el pueblo que escogió el Señor fue el pueblo judío. Y había la necesidad para Pablo compartirnos el tema de los judíos. Así que, mis hermanos, llegamos al capítulo 10 y es un capítulo sumamente especial. Es un capítulo dirigido a los judíos, pero tiene cosas puntuales para todos nosotros. Yo voy a limitarme a demostrarles que Pablo aquí habla a los judíos acerca del plan maestro, de cómo Dios quiso tratar a su pueblo y a las demás naciones. Y cómo no, Pablo es el hombre que tenía que tomar este tema para hablar al pueblo judío. Ya en el capítulo 9 ya vimos cómo Pablo empieza hablando en su primer versículo. Llegamos al capítulo 10 y de igual manera habla con tanta fuerza, con un celo inmenso, con un amor profundo, con una preocupación tan grande. Y les habla de ese plan maestro que Dios tiene, pero no lo tiene solamente para el pueblo judío. Vamos a ver que eso lo tiene también para todos nosotros, para todas las naciones, para todos los pueblos. Así que estamos listos para navegar un poco en el capítulo 10. Espero que sí, mis hermanos. El capítulo 10, el plan maestro, la salvación en Cristo por medio de la fe y la fe en Jesucristo solamente. Pablo sabe que sus compatriotas
están perdidos. Fueron los que crucificaron al Señor, escucharon el Evangelio y lo han rechazado. No quiere decir que nunca los judíos han venido a conocer a Cristo. No. Es más, empezando por los mismos seguidores del Señor, los primeros discípulos son judíos. El mismo Señor Jesucristo es judío. Y Pablo habla aquí con claridad sobre este plan maestro que Dios tiene para el pueblo judío y para todas las naciones. Pero al mismo tiempo Pablo sabe todo un sistema religioso que se impuso el pueblo judío. A partir de todos los mandatos recibidos del Señor, de todas las ordenanzas, de pronto podríamos decir, se pervierte la intención de que el pueblo de Dios, el pueblo judío, sea el pueblo que declara las bondades de Dios a todas las naciones. Pero el pueblo busca entonces armar su propia salida y su propia religión para salir adelante. El anhelo de Pablo entonces empieza diciéndonos, desde el versículo 1 que les voy a leer, lo que dice aquí, versículo 1, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, versículo 2, tienen celo de Dios no conforme a ciencia. Eso quiere decir, conforme a ciencia, es decir, conforme al conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Sabe que el Evangelio ha sido dado de manera muy puntual desde el principio de la historia y a través del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Evangelio, no se limita solamente a los evangelios, los 4 evangelios. Dentro de las cartas que escribieron los apóstoles y los discípulos del Señor, allí está expresado el Evangelio. Pero saben, los profetas en el Antiguo Testamento ya predicaron el Evangelio. Y van a notar que Pablo hace mención de que Isaías fue uno de los que hizo eso en el Antiguo Testamento. Pablo viene entonces de tener una experiencia como judío. Y recuerdan ustedes que era lo primero que hizo. Perseguidor de la iglesia, ¿verdad? No solamente que persiguió, pero él viene por el celo profundo de defender la doctrina de la religión judía. Era capaz de matar a los cristianos. Esteban murió en manos de Pablo. Él era el ingenioso. Camino a Damasco, el Señor le sorprende. Y de allí para adelante toda su transformación. Pablo tiene muy en claro los procesos de la religión judía y por eso es que le escribe al pueblo judío de una manera muy especial, muy especial. Versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Y empieza con esta tónica. El celo de Pablo por ver a su pueblo venir a Cristo, por ver a sus compatriotas venir a Cristo. ¡Wow! ¡Qué grandioso cuando él menciona esto! Pero luego de mencionar esto, por supuesto hay este momento de confrontación que Pablo tiene con el pueblo de Israel. Les leeré los siguientes versículos que encontramos aquí, desde el 2 en adelante. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. ¿Estamos? ¿Qué manera de confrontar? Luego dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio
se aferran a su propio modo de hacer justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Esta es una confrontación tremenda. Esto es lo que hace el pueblo judío. Así que a partir de esta confrontación, lo que hace Pablo es hablar. Aquí hay un proceso de cómo llegar a ser cristianos, de cómo conocer verdaderamente a Dios. Y yo quiero comentarles, pasar del versículo 1 al versículo 9 y luego al versículo 13. En esos versículos se concreta el plan maestro de salvación que Pablo comparte a los judíos. Voy a leer el versículo 1 en la versión que no es la Reina Valera que tiene usted, sino en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas llegasen a ser salvos. Versículo 9. Si declaras abiertamente que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues, por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Versículo 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han ido a Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso la Escritura dice: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptaron la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Dentro de estos pasajes les voy a ayudar y demostrar que aquí es donde el Señor nos permite ver cuáles son los puntos claves de cómo llega la fe a los pueblos, de cómo llega el mensaje a quienes aún no le conocen. Puntualmente, y van a notar esto, Pablo dice que tiene un profundo deseo, número 1. Número 2, dice que Pablo está orando por ellos. Pasamos al versículo 13 y Pablo dice: ¿cómo pueden ellos saber sin que vaya alguien? Hay que ir. Y luego, ¿cómo van a saber si no se los predica? Son 4 puntos fundamentales que la iglesia está llamada a cumplir, que cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir. Y luego nos habla de esos 3 puntos fundamentales de lo que ocurre con aquellos que escuchan el mensaje. Y puntualmente el primero es oír. Si no oyen el mensaje, ¿cómo llegarán a conocerlo? Número 2, si no creen, ¿cómo pueden llegar a ser convertidos? Y número 3, si son convertidos, van a tener que invocar el nombre del Señor. Así que son 7 aspectos fundamentales que nos comparte el apóstol Pablo en el capítulo 10. Vamos uno por uno y vamos a hacerlo de tal manera que podamos encontrarnos precisamente con aquello que el apóstol nos está demostrando que debemos hacerlo. Número 1, Pablo menciona en el versículo 1 el anhelo de su corazón. El deseo de mi corazón. Cuando pienso en esto, parte de aquello, todo el proceso de lograr un objetivo, el anhelo que uno tiene. Y Pablo se toma 3 capítulos de la carta a los romanos
para decirnos esto es lo que está pasando. Les leo lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. Recuerden que esto ya vimos en los domingos anteriores. Versículo 1 y 2 dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Y luego dice: yo quisiera ser crucificado, ser anatema, ser maldito. Si eso funcionara para que mi pueblo conozca al Señor. Versículo 1 del capítulo 10. Ya no se lamenta, no llora, no se pone como en posición de que si fuera necesario ser sacrificado para que mi pueblo le conozca, lo voy a dar mi cuerpo. No. Eso lo hizo solamente Jesucristo y Pablo lo sabe. Y no está hablando aquí con un trasfondo teológico, está hablando con el corazón, está hablando con los buenos deseos, los buenos anhelos. Llegamos al capítulo 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón. Yo no sé cuántos aquí vive día a día y llega a ser el clamor delante de Dios. Y dice: es mi hermano, o es mi esposo, o es mi hijo, o es mi mejor amigo, o es este conocido, que va 1 año, que va 2 años, que van 3 años, que va mucho tiempo, de testificarle, de hablarle, de invitarle, y no hay manera. Y en su corazón anhela y anhela. Si se encuentra allí, lo cual ha pasado con la mayoría de nosotros, mantengámonos allí. Vamos firmes allí. El anhelo no debe morir. Dígalo a Dios: no voy a cansarme de venir a ti por este amigo mío, por este hermano, por este familiar, por este amigo conocido, por este compañero de trabajo. ¿Sabe? Cuando pensamos en el plan maestro de Dios, qué interesante. Porque Dios hace que las cosas pasen no como una varita mágica, ¿verdad? Es como que nos queda claro, aquí hay un pacto con la iglesia, aquí hay un pacto con cada uno de nosotros. Pablo lo tenía en claro y este es el primer punto entonces. Tener un anhelo profundo para asegurarnos de que alguien venga al conocimiento del Señor. El deseo profundo en mi corazón es que esta persona llegue, o estas personas lleguen a conocer al Señor. Y Pablo no puede aguantarse. Este es el plan de evangelismo, ¿sabe? Cuando hablamos en la iglesia del plan de evangelismo, podemos caer en la parte muy técnica, la metodología y la enseñanza, los procesos, los pasos, cómo abordar. ¿Si recuerdan eso? Si mueres hoy, ¿a dónde irías? Así nos enseñaron eso en evangelismo explosivo, ¿no es cierto? Si mueres hoy, ¿a dónde? Oye, ¿pero estás realmente interesado en esa persona con quien estás interactuando? ¿Has tenido pasión y has querido en tu corazón? ¿O eres solamente aquel mensajero frío y fresco que vienes y le dices: si mueres hoy, ¿a dónde irías? Ojalá que de corazón estemos convencidos y tristes y preocupados, porque quizá esa persona no te va a escuchar. Porque tal vez van a pasar años de años. Y qué bueno es tener entonces este momento especial. ¿Saben una cosa? Ese fue el sentir de Cristo también. ¿Recuerdan cuando venía bajando
por la montaña y ve a la ciudad de Jerusalén y se detiene allí. ¿Y qué es lo que hace? Él llora. Y dice, ¿cuántas veces quise acogerte como la gallina a sus polluelos? Pero es ella la que le dio las espaldas y la que le va a crucificar. Pero su anhelo profundo en su corazón es que acepte el Evangelio. Número 2, el primero es el anhelo. Número 2, dice Pablo allí en el versículo 1, hermanos amados, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios. El anhelo debe estar por aquella persona y sabe, la oración debe ser constante. Si anhelamos que alguien venga a Cristo, si anhelamos que el abuelo que ha pasado todos los años, ¿verdad? Allí muy terco, pero usted de corazón dice, no, pero él es buenito. Ha sido tan bueno que quizá Dios le va a aceptar así. No, mi hijo es una excelente persona. Y yo estoy convencido que ¿por qué queremos torcer el Evangelio para que se acomode al buen comportamiento de alguien? Anhelemos que venga Cristo, pero además el ejemplo de Pablo en esta mañana es que vamos hablando con Dios, vamos hablando con el Señor. Hay muchos ejemplos de tenacidad de quienes han orado. ¿Sabe que pensando en esto, había en algún momento leído esa historia de Pablo Olivares, este cantante argentino, ¿no? Que cuando cae preso o cae como secuestrado y están para eliminarlo, y le hace una pregunta tonta el que quería matarlo. Le pregunta, ¿crees en Dios? Ya ahora hermano Pablo Olivares se le ocurre decir sí, después de haber huido y de haber dejado atrás, de no haber escuchado a su madre que era cristiana, de haber vivido una vida desenfrenada. Ese día, ese momento, él dice que en esos segundos él recorrió totalmente todas los tiempos con su madre y la insinuación de venir al Señor. Y le responde aquel quien le iba a disparar, sí. Y le dice, si me decías que no eres, ibas a ser hombre muerto. Sale de allí, toma las maletas, se va al aeropuerto y en el aeropuerto le encuentra a la mamá haciendo cola para ir a otro lugar y va donde la mamá, impresionado aún por la situación. Ya la mamá sabía de lo que había pasado. Mamá, ¿qué es lo que pasó? Y ella dice, lo que pasó es que mi Dios al fin contestó mi oración. ¿Cómo esa mujer había orado por su hijo? ¿Sabe? Esa es la situación de muchos de nosotros aquí en esta mañana. Hijo totalmente entregado al dinero, totalmente entregado a la educación, totalmente entregado al servicio de una manera diferente a los demás, peleando por el medio ambiente, o quizá un hijo totalmente pervertido, perdido, o quizá un hijo metido en una secta. ¿Vas a cansarte de orar por ese hijo? ¿O vamos a cansarnos de interceder por esa persona por quien nosotros queremos verle venir a Cristo? Qué buen ejemplo entonces cuando nos encontramos con esto. Pero hermanos, puedo hacer aquí un paréntesis, porque hay algo que está pasando aquí en nuestra iglesia estos días. Hace más de 2 semanas atrás, en un momento de conversación con el Señor en casa, la pregunta era, ¿será que está orando mi iglesia? ¿Será que esta mi iglesia es una iglesia que sí habla con Dios? Y bueno, si somos sinceros, si somos honestos,
sabemos la respuesta. Tú sabes la respuesta. Yo pensé, a ver, deberíamos hacer un ejercicio. ¿Qué tal si empezamos hablando de intercesión? Y en un grupo, los líderes de aquella iglesia que vinieron a mi casa hace una semana más o menos, podemos hacer esto. Podemos invitar a la iglesia. Que la iglesia empiece a orar. Le digo una verdad que pasa con todos nosotros. Oramos con el nene que se va a dormir, oramos por el viaje cuando empiezo, oramos porque bendiga el trabajo, oramos por la comida, oramos. ¿Sabes? Son tan egocéntricas nuestras oraciones. Son oraciones del tipo de oración que Santiago dice: pedís, pero pedís mal. ¿Sabe? Mucho de ese reto Dios ha venido calando. Yo creo que muchos de ustedes y en mí también. Así que decidimos la semana pasada, ¿podemos hacer algo así? Y los líderes decían, vamos haciendo nosotros primero. Y yo pensé, qué buena idea. Porque si nosotros no demostramos, ¿cómo podemos esperar de los demás? Así que ha sido día tras día esa alarma que llega en la mañana y en la tarde. Y la consigna ha sido, está bien, oremos por las necesidades del carro que necesito, del trabajo que no hay, de la comida que no tenemos, pero podemos interceder por el ministerio. Podemos interceder por el pastor cada vez que se ponga delante, que hable la palabra y que diga la verdad. Podemos interceder por el líder de jóvenes, que es un puñado de 4 jóvenes, pero esos 4 dan guerra porque no quieren saber. Podemos orar por los líderes que dirigen las parejas. Podemos orar por quienes lideran a los varones los días martes. Podemos orar por las personas que enseñan a los niños el domingo. Podemos orar por quienes se paran atrás. Podemos orar por las familias para que su encuentro con el Señor sea genuino. Podemos orar por quienes están tomando los cursos, mi encuentro con Dios, que realmente haya un encuentro con Dios. Podemos orar por quienes no conocen al Señor, juntos como iglesia. Entonces pasa por nosotros esto. ¿Qué tal si realmente oramos? Y vamos a celebrar inmensamente los resultados que Dios va a traer. Así que hago la pregunta este momento. ¿Podemos ser una iglesia que ora? No levante la mano, pero en su corazón responda. ¿Podemos ser esa iglesia que ora, que intercede? Podemos hacerlo diariamente, no por la comida, no cuando voy a dormir, no cuando voy de viaje, no porque estoy enfermo, no porque pasa una situación terrible. Podemos hacerlo porque esta es mi celo profundo, como Pablo. De corazón oró a Dios. Podemos hacerlo. Si no hay nada para llevarnos en este día, llevemos esto. Mi práctica de oración no es la que debe ser. Yo voy a ser diferente de aquí para adelante. Que anhelamos, que oramos, y la tercera viene en el versículo 13. Y es enviar. Es enviar. Y aquí, mis hermanos, nos encontramos en el versículo 13. Pero antes de compartir el versículo 13, el tema de enviar es un tema que está en las manos del Señor. Dios nos ha
retado para el tema de enviar. ¿Recuerdan qué les dijo a los discípulos? Oren al Señor de la mies, ¿para qué? Para que envíe obreros a la mies. ¿Es así? Un capítulo después, en Mateo 9 está eso, un capítulo después, el Señor dice que envió a todos a predicar. Ahora, no tenga miedo de orar, porque sí puede ser que mientras usted ore, que el Señor le diga, no ores para que vaya Ezequiel, o que vaya Luis, o que vaya Andrés, o que vaya Julia. Puede ser que te envíe a ti. Y el Señor hace esto. ¿Recuerdan ustedes el envío de los primeros misioneros, Pablo y Bernabé? Capítulo 13 de Hechos. Estaban orando y estaban teniendo su tiempo, y de pronto dice que el Espíritu Santo dijo, así puntualmente, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Y desde entonces el Evangelio llegó hasta nuestro país. ¿Acaso Dios no nos quiere enviar? Y puede ser que enviar sea enviar al próximo departamento cerca a tu casa, a la próxima casa, a la siguiente ciudad. Y puede ser que el Señor nos esté enviando a eso. Es interesante lo claro que es Pablo aquí cuando él nos dice, ¿quién irá si no hay alguien que lo envíe? Nos quedamos allí con los versículos del 13 al 15 y allí se encuentra también el tema de predicar. Versículo 14. En el versículo 14 encontramos que nos dice, desde el 13 en adelante, pues todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pueden ellos invocar para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han sido o han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irán? ¿Cómo irá alguien si nadie lo envía? Nuestra iglesia ha tomado la decisión de hacer 2 viajes misioneros, pero la iglesia no puede justificarse en esos 2 viajes misioneros el tema de ser enviados. Cada uno de nosotros vamos a tener que ser sensibles a cómo Dios nos lleva a compartir con otros. Si es enviado, entonces dice que van a predicar. Versículo 14. Y la Gran Comisión nos dice muy claro, ¿no es cierto? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hablar de predicar pasa a ser el siguiente paso. Y es tan especial esto. ¿Por qué? Porque la predicación de pronto creemos que es lo que hace el pastor el domingo o cualquiera de los otros maestros. Pero predicar es declarar, es pasar el mensaje, es pasar la experiencia que yo tengo con Cristo a los demás. Es eso lo que está buscando. A partir de aquello, encontramos que viene el momento crucial. Y ahorita, hasta allí es la responsabilidad de la iglesia, del creyente. De allí para adelante es la reacción, es la respuesta de quienes no conocen al Señor. Y viene el punto del oír. ¿Cómo oirán si no hay alguien quien lo predique? Dice. ¿Cómo oirán si no hay alguien quien lo predique? El oír aquí no se limita tan solamente a oír mecánicamente, superficialmente.
aquí se define que el oír tiene que ver con entender el mensaje. ¿Quién entendería el mensaje si no hay alguien que lo predique? De modo que, recuerde, yo sé que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros obra para poder pasar el mensaje, pero eso no implica que yo no aprenda a comunicar el mensaje. ¿Cómo le digo que yo conozco a Cristo? Ese es el primer mensaje que yo puedo compartir. ¿Cómo le digo a alguien la manera de cómo yo conocí al Señor? Y luego de conocer viene el tema creer. ¿Cómo creerán si no han escuchado el mensaje? ¿Cómo creerán? Tal vez allí hay un tema para recordar. Saben, el mensaje de Jesucristo no solamente llega a las otras personas porque lo digo con palabras. El mensaje de Cristo llega a los demás porque mi vida refleja ser una vida diferente. Aquí han habido testimonios y yo creo que uno que escuché hace poco rato atrás sobre por qué alguien tomó una decisión puntual, porque su amigo tenía un comportamiento diferente al del resto. ¿Cómo puede y cuánto puede hablar nuestras vidas de una manera muy, muy puntual, muy puntual? Creer es el momento crucial. Creer es el momento cuando dice el Señor, si no cree, entonces, ¿cómo puede proclamar? ¿Cómo puede proclamar? El último punto entonces es la proclamación. Invocar el nombre del Señor. ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo invocarán? Y allí es donde cita el apóstol Pablo algo muy puntual. ¿Cómo invocarán el nombre del Señor? Allí en este pasaje aparece Señor en algunas de las Biblias de la manera común y corriente, Señor con mayúscula. Pero en las versiones donde aparece Señor, toda la palabra en mayúsculas, ese es el nombre Jehová. Recuerde eso. Ese es el nombre Jehová. Imagínense lo que Pablo estaba diciéndoles a los judíos. Les estaba diciendo, este que murió, el que fue a la cruz, el que resucitó, Él es Jehová. ¿Cómo invocarán el nombre de Jehová si no han creído? Y el pueblo de Israel fue un pueblo incrédulo con respecto al Mesías, el Señor Jesucristo. Pero hagamos lo siguiente. Revisemos nuestro convencimiento. He llegado yo al punto de entender lo que esto implica. Mi Señor Jesucristo es Jehová Dios. Tenemos que tener bien en claro, este pasaje es bueno para decirles a los testigos de Jehová. El nombre que aparece aquí, Señor, es el mismo, Jehová Dios. ¿Cómo invocarán el nombre de Jehová los testigos de Jehová sin acreditar que Él es Jesucristo? ¿Estamos claros con eso de que nuestra decisión por Jesucristo ha sido puntual? Es Dios por sobre todas las cosas. Es Jehová Dios. Permítame terminar leyendo este último pasaje en los versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le decía al pueblo judío, mas no todos obedecieron
al Evangelio. Y note lo siguiente. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchos dicen que el profeta Isaías, el libro de Isaías, es el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero hay algo muy particular aquí. ¿Sabe? La historia nos habla de Isaías. Cuando él se queja que no oyeron o que rechazaron, si sabe hasta dónde llegó. Se cree, la historia lo dice, Isaías fue muerto por su pueblo. ¿De qué manera? Es brutal lo que hicieron. Le aserraron. Le hicieron pedacitos por proclamar la verdad del Evangelio en su tiempo. Pues bien, nosotros no tenemos esas situaciones ahora. Yo quisiera que salgamos esta mañana de aquí afirmando lo siguiente. Hay claramente un nombre por quien yo esté sumamente interesado, por quien yo pueda orar para que esta persona venga a Cristo. Hágalo, y mientras oramos, para terminar, traiga ese nombre a su memoria. Y vamos a permanecer y vamos a rendir cuentas. No, yo estoy orando por esta persona para que venga al Señor. Acompáñeme y oramos. Señor amado, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, Señor, por indicarnos cómo tú has establecido que quienes no te conocen puedan conocerte. Señor, gracias por habernos llamado a ser tus hijos. Y ahora en la condición de hijos, Padre, oramos porque nos enseñes a tener ese mismo celo, ese deseo genuino porque otros te conozcan. Señor, nos encomendamos en tus manos y tenemos a aquella persona claramente, o aquellas personas, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, que has puesto en las mentes de algunos de nosotros, para interceder y orar por ellos. Señor, que podamos tener esa bendición de que un día vengan a ti. Nos encomendamos en tus manos, Padre, y oramos porque nos dirijas a hacer esto en el nombre de Jesús. Amén.